Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, donde vamos a ver hoy día, pues, no, es Juan capítulo 21, donde Juan, vamos a abrir la Biblia en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21. Sí, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a avanzar hasta el versículo 19, si no me equivoco. Sí, exactamente. Pues aquí estamos viendo cómo Pedro comisiona, o mejor dicho, el Señor Jesús comisiona a Pedro y a un discípulo al que amaba Jesús, que es Juan. Y esta historia es una historia de arrepentimiento. ¿Saben una cosa? El libro de Gálatas dice que el propósito de la disciplina es restaurar al pecador que se arrepiente. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda qué había hecho Pedro? Había negado al Señor, ¿qué cosa? ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces porque 3 veces cantó el gallo, ¿se acuerda? Entonces, el caso aquí es que tenemos una historia de restauración. Y vamos a ver cuál es esa historia. Aquí se nos dice lo siguiente: después de esto eso significa la manifestación del Señor. ¿Se acuerda a Tomás? ¿Se acuerda que le había dicho, el versículo 27, dice que le dijo a Tomás: acerca tu dedo aquí y mira mis manos, y extiende tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. ¿Se acuerda lo que le había dicho la semana pasada a Tomás? Lo reprendió, ¿verdad? Porque no había querido creer que él estaba resucitado. Y él le dijo, ¿no? Benditos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Cuántos no han visto al Señor resucitado y sin embargo creen en el Señor resucitado? ¿Por qué creemos en el Señor resucitado? Porque eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios dice que hubieron más de 500 testigos. ¿Sabe que la ley de Moisés decía que para que una cosa sea certificada solamente se necesitaban 2 testigos? 2 o 3 testigos y toda cosa será establecida de una manera legal. Pero dice el libro de 1 Corintios que lo dieron más de 500 al Señor. ¿Estaba certificado o no estaba certificada la resurrección? Claro que sí, ¿te das cuenta? Más que certificada. Y el hecho de que los evangelios nos dejan estos relatos de que hubieron personas que lo vieron, que compartieron con él, comieron con él, que lo vieron, que Jesús puso sus manos para que lo toquen, ¿no? Pues ahí vemos que confirma la resurrección del Señor. Y todas estas cosas se han dicho para que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. ¿Se dan cuenta? Es al creer en Él que las personas tienen vida en su nombre. Pero aquí está diciendo Juan, después de esto se manifestó otra vez, Dios mío, otra vez. Esta es la tercera vez que se va a manifestar el Señor aquí en el Evangelio de Juan. Y es la última vez que se va a manifestar aquí en el Evangelio de Juan. La palabra ahí, manifestavit, es pues en latín, ¿no? Manifestavit, sí. O sea que se manifestó a sí mismo. Otra vez, dice, a los discípulos junto al mar de Tiberias. Ad mare Tiberiades, dice en latín. ¿Okay? Y esto es muy importante, hermanos. ¿Okay? Esto es sumamente importante porque, pues, no se le llama el mar de Galilea, ¿se dio cuenta? Pero es el lugar del mar de Galilea. ¿Se acuerdan dónde eran los discípulos? También se le conocía como el mar de Kinneret, que es como Kinor, donde viene una guitarra, como un arpa. Era un lago de agua dulce. ¿Se acuerdan dónde vivían los discípulos, no? Y donde salían a pescar. ¿Se acuerdan? Y pues, pero aquí se le llama mar de Tiberias. ¿Por qué? Porque Herodes Antipas había construido una ciudad en honor al emperador romano Tiberio. Y por eso se llamaba Tiberias. Escúcheme la importancia que tiene esto. Porque sabe una cosa, algunas personas piensan, ¿no?
Y dicen, bueno, ¿cómo es que la Biblia fue solamente escrita en hebreo, no del Antiguo Testamento estoy hablando, y luego se tradujo al griego por medio de la Septuaginta? Alejandro el Grande hizo para su biblioteca de Alejandría, hizo que 72 sabios tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Pero luego, escúcheme, el griego pues dio una serie de conocimientos al Medio Oriente y al mundo, ¿se acuerdan? Pero Grecia va a ser conquistada por Roma, y eso es lo que nos dice esta frase, el mar de Tiberias, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Roma es la que domina, ¿se da cuenta? ¿Y qué hablan los romanos? Hablan latín, ¿se da cuenta? Así que el mundo antiguo, pues, tiene estos tres conocimientos: hebreo, por el Antiguo Testamento, que era lo que hablaban los judíos, y está plasmado en el Antiguo Testamento suyo, que usted lo tiene ahí, ¿verdad? Pero después estaba el griego, era el idioma, vaya, de las ciencias, si se quiere, de la cultura, de la república. Pero luego vino Roma y conquistó a los griegos, ¿se acuerdan? Y entonces se volvió ahora, pues, el lenguaje del latín, pues se volvió, agarró todos estos idiomas, ¿se da cuenta? Y básicamente lo tradujeron todas estas obras y todos estos conocimientos y los escribieron en latín, ¿se da cuenta? Así que en el mundo antiguo había un triple conocimiento. Véalo conmigo en Juan 19, 20. Pero todo había sido traducido al latín, ¿no? Porque ellos dominaban el mundo intelectualmente. Y Juan 19, 20 dice así, aquí estamos viendo que Pilato escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Ese es el gobernador romano, ¿no? Y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, eso es de Jerusalén, y estaba escrita en hebreo. ¿Cuál es ese? El lenguaje de los judíos del Antiguo Testamento. En latín, ¿cuál es ese lenguaje? El lenguaje de los romanos. Y en griego, el lenguaje del mundo conocido, ¿se da cuenta? Pues, cuando nosotros vemos que dice que era el lago de Tiberias, eso es lo que está reconociendo. Pues la influencia de Roma y de latín, por cierto. Hay algunas personas que me dicen, ¿por qué estudiar latín? Ayer conversaba con una persona que me preguntaba, ¿por qué estudiar latín? Bueno, ¿sabe una cosa? ¿Por qué estudiar latín? Porque el Nuevo Testamento, que estaba en griego, ¿se acuerda? Y que tenía también el Antiguo Testamento hebreo, fue todo traducido al latín. Jerónimo lo tradujo en la Vulgata. Y voy a decir así, mire, la iglesia de Roma está tratando de elegir ahora un pontífice, ¿no? Un líder de la iglesia por medio de este cónclave. Está encerrado hasta mayo 7 para elegir uno que será papa. Y hay dos líneas de pensamiento. La mayoría de línea liberal, como Francisco, que era un liberal. ¿Se da cuenta? Y eligió 79 cardenales liberales de los 120 para ver si cada uno de ellos, para que continúe el legado de él. Pero ¿sabe una cosa? Aquí es donde nosotros diferimos como protestantes. Porque la Biblia no dice que Pedro era la cabeza de la iglesia, ¿se da cuenta? Como ellos afirman que es, ¿se da cuenta? Ellos creen que el sucesor de Pedro, en el caso del Papa, ¿no? Que se elija, pues es la cabeza de la iglesia. Hay una sola cabeza de la iglesia, hermanos. ¿Cuál es esa cabeza? ¿Cómo se llama? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Vean lo que dice Efesios capítulo 1. Rápido vamos para allá. Quiero que usted lo vea, ¿no? Y en Efesios capítulo 1, nosotros vemos lo siguiente. Dice, en el versículo 20, dice, este poder obró en Cristo cuando lo resucitó a los muertos
y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero, y lo sometió todo bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No es Francisco. ¿Se da cuenta? Francisco puede decir una cosa, ¿no? Y él puede decir, todos son bienvenidos, todos son perdonados, ¿no? ¿Sabe una cosa? La cabeza de la iglesia tiene autoridad sobre él. Y mi consejo para todos los católicos romanos es que regresen a las palabras de Pedro. Si dicen que creen a Pedro, regresen a las palabras de Pedro. Porque Pedro se sometió ante la cabeza verdadera de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Quieren leer la Biblia en latín? Porque dicen que esa es la versión oficial del catolicismo romano. Lean en latín y lean en griego y en hebreo, y reconozcan que hay una sola cabeza de la iglesia. Lo que dice la cabeza de la iglesia es lo que va sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Se da cuenta? No es lo que dice Francisco, ni lo que diga ningún papa liberal, es lo que dice Jesucristo. Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros tenemos que sujetarnos a las palabras de ¿quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quiere leer en latín? Muy bien. ¿Quiere leer en portugués? Lean en portugués. ¿Quiere leer en hebreo? Lean en hebreo. ¿Quiere leer en griego? Lean en griego. Pero lea la palabra de Cristo. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Y esta palabra está por encima de cualquier cónclave y por encima de cualquier grupo de personas que tratan de imponerse delante de Él. No hay otra cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo. Y su palabra gobierna la iglesia. Amén. Nosotros nos sujetamos a esa palabra. Amén. Y nosotros no estamos por encima de esa palabra. Nadie está por encima de esa palabra. Él es el rey de la iglesia. Y es un rey resucitado. Así que eso es lo que vemos ahí cuando nos dice el capítulo 21:1 que estaban los discípulos en el mar de Tiberias. Pero dice que se manifestó. Ahí la idea es que se hizo visible, se mostró de esta manera. Eso es Juan capítulo 21, versículo 1. Y después dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Y así que estaba Tomás también ahí. ¿Se acuerdan el que dudó? Y dice también estaba ahí Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos, entre esos Juan. Pero Pedro dice, me voy a pescar. ¿Por qué dice, me voy a pescar? ¿No? Esos hijos de Zebedeo, por cierto, son Jacobo y Juan, ¿no? Pues algunos piensan de que se trata de que él se sentía culpable. ¿Se acuerda que él había negado al Señor 3 veces? Entonces yo lo comencé diciendo que esta es una historia, lo que nos plasma el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, es una historia de restauración. Porque Pedro, al haber negado al Señor, cuando usted peca, ¿no? ¿Cuántos han pecado, ¿no? Y entonces se han sentido culpables, ¿no? Pues aquí tienen a Pedro, culpable. Y lo que hace es que él busca el mar. ¿Se dan cuenta? Algunos han dicho, bueno, lo que pasa es que él quería regresar al trabajo del no. Está buscando el mar para limpiar su mente. ¿Se dan cuenta? Y por cierto, habían estado en Jerusalén. El mandato era que los judíos tenían que quedarse 50 días en la Pascua judía, ¿no? Y había algo que se llamaba de Omer. El Omer pues contaba los días hasta que llegara la fiesta de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Pero aquí nosotros vemos que ellos han regresado al norte. Y Pedro está encabezando este grupo. Y es como que dice, yo no me voy a quedar en Jerusalén, dice. Él no se siente digno del ministerio y por eso quiere regresar a pescar. Por eso dice, me voy a pescar, dice. Y nosotros también vamos contigo, le dijeron los discípulos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Saben los discípulos? ¿Usted se acuerda de esto? ¿Sabe? Yo me acuerdo claramente de esto en una ciudad de la playa, ¿no? Donde íbamos mi esposa de vez en cuando.
Y me acuerdo que los pescadores salían temprano en la madrugada, a las 4 de la mañana salían esas pangas, y entonces pescaban, y luego cuando ya amanecía ellos venían, y entonces venían todas las balsas, todos los botes ahí, y venían las gaviotas también, porque ellos tenían pues las redes que las traían llenas de sus pescados, ¿no? Y se vendía pescado fresco, comprábamos pescado fresco ahí, y por cierto, muy barato, ¿no? Sí, muy barato y muy rico. Pero ahí está, pues ellos han ido anoche a pescar y no pescaron nada. ¿Se da cuenta? No hay nada de pesca. Pero cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Se acuerda de eso? Ho'edeisan dice, o sea que no lo conocieron, es lo que significa. ¿Se acuerda que ya habíamos visto que el Señor te vela los ojos y a veces no te deja ver ciertas cosas? Y aquí está haciendo lo mismo el Padre, ¿no? Y yo creo que el Hijo y el Espíritu Santo está velándole los ojos a ellos, así que no lo reconocen. Ellos sencillamente están llegando a la orilla del mar y ven a una persona ahí en la playa y no saben quién es. Y esta persona les dijo, ¿no? Y ellos dirán Jesús realmente, dijo, ¿acaso tienen algún pescado? Y ellos respondieron, le dijeron, no. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. ¿Se acuerdan que eso es lo que le había dicho el Señor Jesús en Lucas a Pedro? En Lucas capítulo 5 le había dicho lo mismo, echa tu red, ¿no? Porque no habían pescado nada y Pedro le obedeció y había una red. Por cierto, todo está relacionado porque ya dije que el Señor está tratando de restaurarlo a Pedro. ¿Se dan cuenta? Así que esto tiene una conexión directa con Pedro. Pedro era el que se sentía culpable por haber negado a su Señor. Pero ahora el Señor le dice, echa la red y vas a ver que hay una provisión. Y esa red, pues, dice que se llenó de peces, que tenía una gran cantidad de peces, dice el versículo 6. No podían sacarla, dice, nuevamente. Habla de la provisión del Señor. El Señor iba a proveer para él, ¿no? Pero no solamente iba a proveer, iba también a darle una pesca milagrosa de almas, ¿no? Después, como vemos en el libro de los Hechos. Pero entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, dice, y se echó al mar. Domine est, dice el latín. Es el Señor, es el Domine, es el Kyrios, no es Adoní, mi Señor. Y por eso él se tira al agua y lo va a ver, ¿no? Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino que a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Díganlo conmigo, llena de peces. ¿Cómo era? Llena de peces. Pues sabe una cosa, el Señor le está diciendo, Pedro, tú vas a traer una red llena de peces. Todavía, ¿se dan cuenta? Qué palabra buena, ¿no? Restauración. Porque sabe una cosa, hay perdón para el pecador que se arrepiente. ¿Se acuerdan lo que había dicho el Señor antes? Dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no quieren arrepentirse. ¿Se da cuenta? Y Pedro está arrepentido, ya lo vamos a ver. Pero bueno, pues cuando bajaron a tierra vieron brasas que estaban ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. ¿A cuántos les gusta el pescado? Al Señor también le gusta el pescado. Está asando pescado en la playa. ¿Se puede imaginar eso? Entonces, pues ahí había colocado pescado y un pan, ¿no? Y dijo que trae algunos de los peces que acababan de sacar. Simón Pedro subió a la barca, sacó la red a la tierra de los peces grandes, llena de peces grandes. 153 en total, habla de una abundancia de pesca, ¿no? Ya hemos dicho que va a haber una pesca que Pedro va a tener abundante. ¿Se acuerdan del libro de Hechos, no? Como 3.000 personas, sin contar a las mujeres y niños. Después 5.000 personas sin contar a las mujeres y niños. Una pesca milagrosa. Va a ser restaurado Pedro al ministerio. ¿Se da cuenta? Hay perdón para aquellos que se arrepienten, que se vuelven de sus pecados. Dice el libro de Proverbios, para aquel que se vuelve de sus pecados hallará misericordia. Aquel que los confiesa, se confiesa y se aparta, dice así, y se aparta, hallará misericordia.
Pero ahí le dice el Señor, le dice Jesús, le dijo, vengan, desayunen. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Sabiendo que era el Señor, Jesús vino y tomó el pan y se lo dio. Lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando acabaron de desayunar, dice Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Agápasme. Eso significa amor incondicional, ¿no? Es el amor de Dios, es la palabra, donde viene ágape, ¿no? Agapao, ¿no? Es el amor de Dios, es un amor incondicional. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente con el amor de Dios? Y Pedro le contesta, ¿usted qué cree que Pedro le puede decir si está avergonzado de lo que le había hecho al Señor? Él baja al nivel y le dice, no, yo te quiero. Fileo es la palabra que usa, fila, ¿no? Filo, y le contestó. Después le dijo, apacienta a mis corderos, significa alimenta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Nuevamente usa esa palabra, agápasme. Y él vuelve a repetir, se vuelve a bajar, Pedro dice, no, yo no te amo con el amor incondicional de Dios, yo no, pero sí te quiero. No, filo es la palabra, fileo. De donde viene Filadelfia, ¿no? El amor a los hermanos, ¿se da cuenta? Un amor hermanal. Él se siente avergonzado de lo que estoy diciendo. Estas son las palabras de alguien que está arrepentido. Se da cuenta que no se siente capaz de decir, pero claro, yo te amo incondicionalmente. No, él sabía que lo había negado 3 veces. Está avergonzado y por eso le dice, yo te quiero. No le puede decir, yo te amo. No, entonces, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas, poimane. ¿Qué está haciendo el Señor? Está restaurándolo. ¿Cuántas veces Pedro ha negado al Señor? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas? 3 veces. ¿Y cuántas veces el Señor le está diciendo, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas, alimenta mis ovejas? ¿Se dan cuenta? Y por tercera vez le dijo Simón, hijo de Juan, que me quieres, y le está diciendo Fileo, ¿de verdad que me quieres? Filéis, ahora le habló del Señor, se bajó al nivel de él y le dijo, Pedro se entristeció. Claro, ¿por qué se entristeció? Porque él está relacionando, yo lo negué 3 veces. Y el Señor me está diciendo, ¿de verdad que me quieres? Entonces él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ahí está, Pedro está reconociendo la omnisciencia del Señor. Omnisciente el Señor, omniscientia dice en latín, omnisciencia. Lo sabe todo el Señor. ¿Cuánto lo sabe el Señor? Todo. ¿Sabía el Señor que Pedro estaba arrepentido o no? Sí. Claro, ¿se dan cuenta? Y le dijo nuevamente, fid, bosque en el griego, que significa apacienta mis ovejas. Ahí está la restauración de Pedro. ¿Se dan cuenta que Dios quiere el arrepentimiento, pero quiere la restauración también del pecador? Ese es el propósito de la disciplina. Algunos han confundido y piensan que la disciplina es para destruir a las personas. No es para destruir a las personas, siempre tiene el propósito de restaurar. ¿Se dan cuenta? De volver a colocar como un hueso que se ha salido del lugar y volverlo a poner en el lugar correcto. ¿Se dan cuenta? Pues en verdad te digo que cuando eras más joven, le dice el Señor, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Extenderás las manos. Eso habla de omnisciencia de nuevo, hermano. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que él sabía, ¿verdad?, que Pedro iba a morir crucificado. Y la tradición nos dice que él murió crucificado con la cabeza en el piso, porque no quiso ser crucificado como su Señor. Y esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Amén. Escúchenme, el Señor nos sigue diciendo a nosotros también hoy día, sígueme. Sígueme, confía en mí, yo te voy a perdonar, te voy a restaurar y te voy a usar para mi gloria. Amén. Hermanos, sigamos al Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pedro, Señor. Y gracias por el ejemplo de tu poder, Señor. Úsanos, Señor, en una gran pesca también, Señor, a que no podamos contar los peces, Señor, que vienen
a tu evangelio, a tu persona y a tu palabra. En el nombre de Cristo que oramos, Señor, bendice a tu iglesia una vez más. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Señor. Amén.